Hola, vamos a estudiar, después de haber explicado las instrucciones de cómo tenemos que hacer un análisis y comentario de un gráfico, vamos a estudiar un ejemplo en concreto. Análisis y comentario de un gráfico sobre las huelgas en España desde 1905 a 1925. Bueno, clasificación de las fuentes. Se trata de un gráfico lineal que representa el número de huelgas convocadas en España desde 1905, comienzo del gobierno de Antonio Maura, hasta 1931, año en el que se proclamó la Segunda República. El periodo comprende, pues, el reinado de Alfonso XIII. Es una fuente documental de carácter social y económico. Nos habla de huelgas, pero también de carácter político, pues se pueden apreciar periodos diferentes en el reinado. Constituye una fuente secundaria, porque los datos procedentes de dos instituciones diferentes se han elaborado posteriormente para crear el gráfico e interpretar el periodo. Bien. Vamos a ver. En el gráfico, también lo que hemos dicho en las instrucciones, es un gráfico con unas coordenadas, ¿no? Esto os lo digo un poco a título de comentario. Podéis ver en la parte horizontal que están representados los años 1905, 1915, 1925, y en la parte vertical el número de huelgas: 200, 400, 600, 800, 1000. Bueno, ahora, según, si os fijáis en el gráfico, mire, la idea principal es que el primer tercio del siglo XX en España fue de una gran conflictividad social, pues la tendencia general es al alza y nunca hubo menos de 100 huelgas convocadas, con más de 1000 en 1920. Si veis el pico de 1920, tiene más de 1000 huelgas, ¿lo veis? En el gráfico, mirad, aquí, si veis, es el pico, que corresponde entre 1915 y 1925, justo 1920, sería, y había más de 1000 huelgas. ¡Qué barbaridad! Bueno, por tramos, ideas secundarias, podríamos apreciar una primera subida desde 1909, Semana Trágica en Barcelona. 1905, 1909 sería este pico, ¿no? Ese pico. Ahí estaría, en 1909. Y sus repercusiones. Luego, un descenso coincidente con el inicio de la Primera Guerra. La Primera Guerra Mundial se inicia en 1914 a 1918, ¿verdad? Pues aquí tenemos un descenso. Bien, un descenso que coincide con el inicio de la Primera Guerra Mundial y cuando la neutralidad de España generó una bonanza económica pasajera y bien aprovechada. Un fortísimo aumento desde 1916 y 1917, 1917, que va a subir en aumento y llega hasta 1920, ¿verdad? El pico que hemos encontrado. Bien, el fortísimo aumento desde 1916 y 1917, año de la convocatoria de la huelga general en el mes de agosto, así como los años 1918, 19 y 21, que son los años del denominado trienio bolchevique. Fue en estos años, los que representan este pico, cuando las movilizaciones obreras y las huelgas llegaron a su apogeo. Destacó la huelga protagonizada por los trabajadores de la empresa eléctrica La Canadiense. En 1919 se produjeron violentos enfrentamientos entre patronos y obreros, principalmente en Barcelona, acompañados de cierres patronales y del pistolerismo, contratación de pistoleros para cometer atentados por parte del gobierno de Eduardo Dato como presidente. Se practicó una política dura y represiva y se aprobó la llamada Ley de Fugas. O sea, aquel que se fugaba le mataban. El número de huelgas desciende claramente a partir de 1923 con la llegada de la dictadura de Primo de Rivera y la prohibición y represión de cualquier tipo de oposición o protesta. Aquí lo tenemos, ¿veis? Si veis, desde 1920 tenemos el pico que desciende, que puede ser perfectamente del 20-25 sobre el 23, que en esta fase ya disminuye, bajan las huelgas por la represión que existe.
a cualquier tipo de protesta. A partir de la dimisión de Primo de Rivera en 1930, que ya el gráfico no lo contempla eso, vuelven a generalizarse las huelgas por el debilitamiento del régimen y por la llegada de los primeros síntomas de la crisis económica. Bien, en el análisis podemos resumir el comentario calificando el periodo analizado como una época de fuertes tensiones sociales, protagonizada por una masa obrera que trabajaba ya en empresas capitalistas de tipo moderno, bien organizada gracias a la importante implantación sindical tanto socialista, que es la UGT, como anarcosindicalista, que es la CNT, y que se radicalizó debido a los bajos salarios y las malas condiciones de vida. Aquí termina este comentario gráfico.